resulta de que en Australia se mantuvieron aislados los mamíferos marsupiales del resto del mundo. Entonces, en el resto de los continentes evolucionaron los mamíferos hacia los, aparte de los marsupiales, porque igual hay marsupiales, se generaron mutaciones y que operaron, ¿no es cierto?, sobre la cual operó la selección natural, y surgieron mamíferos placentarios, ¿ya? Entonces, todos los continentes se llenaron de mamíferos placentarios que resultaron ser aún más exitosos en muchos contextos que los mamíferos marsupiales. Pero en Australia no pasó así, porque en Australia quedó aislada reproductivamente, geográficamente, quedó aislada del resto de los continentes por la deriva continental, por la tectónica de placa y todo lo demás, deriva continental. Australia quedó aislado, ¿se entiende? Entonces, estos marsupiales ocupaban nichos. Entonces, si usted se fija, había el lobo de Tasmania era el equivalente del lobo placentario y tenía el mismo función, el mismo rol biológico, el mismo nicho, o sea, era un carnívoro de tope. Después, por ejemplo, no sé, pues, así como hay una ardilla voladora placentaria, en Australia había una ardilla voladora marsupial. Así como hay un topo placentario, hay un topo marsupial. Así como hay un ratón placentario, hay un ratón marsupial. No sé si me están entendiendo que dependiendo de las condiciones del hábitat, se generan adaptaciones por selección natural que operan sobre mutaciones, obviamente, o sobre los alelos de la población, y se van generando adaptaciones convergentes, que son similares, a pesar de que los animales no están directamente emparentados entre sí. ¿Se entiende, no? Sí, profe. ¿Chicos? Sí, profe. ¿Se entiende que el lobo placentario se está separado por más de 60 millones de años del lobo marsupial, que de hecho ya se extinguió porque ya no existe el lobo marsupial? Pues si el último lobo de Tasmania creo que desapareció a principios del siglo XX, se extinguió. ¿Se entiende que estaban separados por más de 60 millones de años y sin embargo tenían características fenotípicas similares y tenían las mismas funciones en el ecosistema? Ya, voy a darle un ejemplo más radical. Resulta de que la planta de marihuana o la planta de cocaína, la planta de coca, ¿no es cierto? Y muchas plantas tienen sustancias químicas que son muy similares a neurotransmisores que tenemos nosotros en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central. Entonces, si ustedes se fijan, hayan similitud de sustancias químicas en distintos como ramas filogenéticas que incluso no tienen nada que ver y que sin embargo son compatibles. Entonces usted dice, ¿por qué se genera una estructura en algo tan distante que a lo mejor incluso podía cumplir una función distinta? Pero ¿por qué hay esa similitud estructural o biológica? Entonces usted dice, claro, porque eventualmente nosotros provenimos de un ancestro común, hay sustancias que son universales, y eventualmente está operando también la evolución convergente. Claro que no es el mejor ejemplo, porque el mejor ejemplo de evolución convergente es lo que yo les decía recién, la comparación entre los mamíferos marsupiales y los placentarios, ¿ya? Pero le estoy dando un ejemplo de cómo una sustancia química entre dos reinos que no tienen nada que ver, sin embargo, es compatible mutuamente, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Ya, chicos, entonces, siguiendo Profe, con otro ejemplo con la clase, dígame, escucho. el otro ejemplo era el de las plantas suculentas, el de los cactus. ¿Ya? Sí, sí, escucho. Ah, Es que por la a mí adaptación, me la adaptación al estrés hídrico. Sí, sí, entiendo. Cuéntelo nomás el caso, sí, cuéntelo a sus compañeros. pero ese se podría tomar, ¿cierto? Porque Claro, se supone que todos los cactus son como iguales, tienen espinas, donde van acumulando, son capaces como de acumular el agua, pero tienen procesos como evolutivos y un ancestro muy diferente. No sé si se podía dar en esas plantas, o me estoy saliendo como claro, sí, del... sería un ejemplo, sí, muy bien, porque no sé cuál es la clasificación taxonómica de la suculenta, pero no creo, no sé cuál es el grado de parentesco con los cactus, pero me imagino que no pertenecen a la misma familia ni grupo. Entonces, claro, ahí usted tiene una adaptación al ambiente desértico de una especie de planta
que retiene el agua y todo lo demás. Y claro, efectivamente lo compara con el cactus usted. Sería como el ejemplo de los marsupiales, mamíferos marsupiales con los mamíferos placentarios, claro, exactamente. Sí, me parece buen ejemplo, excelente ejemplo. Lo que sí tendría que buscar en internet cuál es la clasificación taxonómica de la suculenta, pero me parece así como por lógica que no tiene como una relación de parentesco directo con el cactus. Así que sí, está bien. Profe, sobre Sí, los dígame. cactus y las suculentas, es que yo averigüé porque me gustan un poco las plantas y se me ocurrió regalar eso. El tema es que el cactus es un tipo de suculenta. La suculenta es como la familia general y el cactus Ah, es ya, la ya. Entonces, clasificación. entonces quiere decir que pertenece a la misma rama. Ah, ya, 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 perfecto. Eso. Ya, por eso, pero habría que ver igual cómo qué tan, porque, por ejemplo, con los mamíferos pasa lo mismo. Los mamíferos pertenecen a una misma familia, pero yo estoy hablando que como la clasificación taxonómica particular, por ejemplo, el género y la especie, claro que es distinta. Entonces habría que ver si la suculenta tiene también como esa diferenciación, porque si no también sería válido igual, a pesar de que también son conocidos como o pueden agruparse dentro del grupo de cactus, ¿entiendes? Por eso que quería ver como la clasificación taxonómica de planta, pero si usted dice que se clasifican como cactáceas, entonces, o pertenecen a la misma familia, entonces, claro, no sería como tan igual que los mamíferos placentarios y los marsupiales, pero sí, Por tendría que ejemplo, revisar eso en... yo en mi libro, en mi cuaderno, le Sí, sí. anoté, no sé si la puedo leer, le puse como las suculentas, todas están formadas, todas estas familias son muy similares en su grandes tallos, carnosos capaces de almacenar agua, y en las espinas que los cubren, pero sus flores son muy diferentes, los cuales delatan que sus orígenes evolutivos son muy lejanos. Este es el ejemplo que a mí me dio mi profe y yo lo noté, entonces por eso igual le preguntaba. Sí, sí, no, yo pienso sinceramente que aplicaría igual que el caso de los mamíferos marsupiales y los placentarios, porque efectivamente, a pesar de que alguien puede decir que pertenecen a una misma como familia, recuerden que la familia es una clasificación taxonómica que, a ver, para el que no lo sabe, la taxonomía parte de lo más general a lo más particular. Entonces nosotros tenemos muchas subcategorías. Empezamos por reino, después filum, después clase, orden, familia, género y especie. Si yo digo que algo pertenece a la misma familia, estoy diciendo que están emparentados, pero no cercanamente, están emparentados lejanamente. Por eso que les digo que un lobo marsupial es un mamífero igual y está emparentado con el lobo placentario, pero están separados por 60 millones de años de distancia, con un ancestro común. Entonces, no son parientes cercanos, ¿se entiende? En cambio, el lobo, comparado con un perro, sí sería pariente más cercano, porque ambos son mamíferos placentarios y son como pertenecientes a los cánidos, ¿se entiende? Entonces, claro, por eso es que la Pero, suculenta pienso que aplicaría para el caso de la evolución, eh, como el caso de evolución convergente, porque a pesar que pertenecen a la misma familia, que es la cactácea, pertenecen a distintos géneros, y por lo tanto serían también un caso de evolución convergente en el sentido de que también es un tipo de planta que está adaptada al estrés hídrico y retiene agua y tiene las características como generales comunes a un cactus, o a lo que se le llama uno clásicamente un cactus, ¿entiendes? Pero ese detalle, chicos, la verdad es que no dudo que se los preguntaran en la prueba, pero si ustedes me dicen así como a grandes rasgos, yo diría que sí, que aplica como el caso de evolución convergente de los mamíferos marsupiales y de los placentarios, pero tendría que buscar en internet el detalle de su clasificación taxonómica para estar 100% seguro, pero así como en principio yo le diría que sí, ¿ya? Así que está bien. ¿Alguna otra duda, chicos, para ir avanzando? Porque quiero mostrarle unas preguntas, que es la parte más importante de ahora, de la clase. No, profe, Ya, ninguna duda. entonces, para ir avanzando, dentro de los contenidos, los tópicos de la parte de evolución, se supone que ustedes tienen que saber algo general, súper general, insisto, acerca de la evolución de los vertebrados, de los animales, y acerca de la evolución de las plantas terrestres. Por eso les puse esta diapositiva que espero que estén viendo. Ya, la idea es que ustedes tengan una idea general de cómo se produjo el proceso macroevolutivo que permitió que hoy día tengamos mamíferos, ¿no es cierto?, en la Tierra o en el mar, o cómo se produjo el fenómeno que permitió tener plantas terrestres.
¿ya? Eso es como en grandes rasgos. El detalle en realidad no es necesario, ¿ya? ¿Por qué? Porque, insisto nuevamente, la idea es que ustedes tengan conocimientos generales en la prueba de selección universitaria o en la prueba de transición. Entonces, no caigan en el error de tratar de aprenderse cosas muy específicas, ¿ya? Sino que la idea es que tengan nociones generales de los conceptos o de los fenómenos y los comprendan. Entonces, no sé, que alguien sepa la diferencia entre órgano análogo y órgano homólogo, cuando hablábamos de la anatomía comparada como evidencia indirecta de la macroevolución, por ejemplo, o que sepa los principios generales de la teoría sintética de la evolución, que fue lo que hablamos la semana pasada, de que operaba en las poblaciones, que son las mutaciones, el motor sobre el cual, o el sustrato sobre el cual opera la selección natural, o qué se entiende por selección natural, ¿ya? Que son las presiones selectivas que está ejerciendo el ambiente y que aumentan la tasa de éxito reproductivo sobre los individuos de la población, ¿ya? Y esas como definiciones generales y conceptos que tienen que saber y que tienen que más o menos entender, ¿se entiende? Y respecto a lo de hoy día también, saber, por ejemplo, en términos generales, a qué se refiere con especiación alopátrica o simpátrica o parapátrica, eh, y lo mismo respecto a lo que yo estoy diciendo ahora, a lo que se entiende por evolución de los vertebrados y evolución de las plantas terrestres, conceptos generales, no particulares, ¿ya? Entonces, dentro de los conceptos generales que quiero decir, las plantas terrestres, se supone que los fósiles más antiguos aparecen aproximadamente hace 500 millones de años de antigüedad sobre los continentes. Recuerden que los continentes, por la tectónica de placas y por la deriva continental, van cambiando de posición, ¿ya? Y se han encontrado fósiles en amplias zonas geográficas que hablan de cómo estaban los continentes antes distribuidos y hablan de cómo estaban las especies distribuidas. Entonces, se supone que las algas marinas, que son protistas del reino protista, empezaron a generar adaptaciones a los ambientes terrestres porque empezaron a colonizar los cursos de agua dulce. Por lo tanto, la expansión fue desde el mar hacia los ríos y los lagos, y de los ríos y los lagos la expansión o la colonización fue hacia tierra firme. Entonces, el paso fue de las algas o protistas pluricelulares, fotosintéticos, hasta las plantas terrestres. Entonces, la idea es que esa transición fue gradual, o sea, no fue un paso de la noche a la mañana, y se fueron generando especiación y más sometida a la selección natural y las mutaciones que se fueron generando, obviamente, más el flujo génico y la deriva génica que habíamos hablado, fueron generando especies que necesitaban tener ambientes húmedos para sobrevivir. Los musgos, por ejemplo, si ustedes se fijan, es un tipo de planta briófita que está adaptada al ambiente terrestre, pero necesita de mucha humedad y de mucha agua. Por lo tanto, no es una planta desértica, no una planta que ustedes la tengan en un ambiente, no sé, donde llueve algunas veces al año. Tiene que ser una planta que está cerca de los cursos de agua dulce o donde hay mucha humedad ambiental, si es que no hay un curso de agua dulce muy cercano. Luego, ¿no es cierto?, se supone que estas plantas que surgen tienen que tener como a raíces que las logran como afirmar al suelo. Por lo tanto, los cambios que tuvieron que darse o las adaptaciones necesitaron primero del desarrollo de una raíz que no existe en las algas marinas. Las algas marinas tienen como un pie que se puede como unir al suelo, si ustedes quieren, o al subsuelo marino, o a los roqueríos, pero no es una raíz propiamente tal. Por otra parte, tuvieron que generarse una adaptación de un sistema vascular que permitiera transportar el agua dentro de la planta. En el mar o en el agua no es necesario que usted tenga un sistema vascular de transporte porque los productos pueden difundir a través del agua. Entonces, necesitamos desarrollar un sistema vascular. Además de eso, se tuvo que desarrollar un tallo, una estructura rígida que soportara el peso de la planta. En el alga no es necesario que haya una estructura rígida o un tallo que soporte la estructura de la planta. Otro de los cambios que también tuvo que generarse son estructuras que permitan evitar la desecación de la planta. O sea, así como ustedes me están hablando de la suculenta recién o de los cactus, una planta en general tiene que tratar de controlar la pérdida de agua, porque ustedes comprenden que en el ambiente, sea un ambiente húmedo o no, hay vaporización, hay evaporación del agua a partir de la pérdida de agua por las células vegetales. Entonces tiene que haber una cutícula o una epidermis, una dermis que evite
la pérdida de agua o el estrés hídrico de la planta. Y también tiene que haber una epidermis que proteja de la radiación solar, que eso no es necesariamente lo que está ocurriendo en el mar, ¿se entiende? Entonces, todas esas adaptaciones tuvieron que irse generando en las distintas familias, ¿no es cierto?, y géneros de plantas que fueron surgiendo, o de clases de plantas, y no sé, lo típico que uno tiene es que los musgos fueron supuestamente los primeros como ejemplos de plantas terrestres, luego los helechos, y después de los musgos, ¿no es cierto?, y las licofitas y los helechos surgen los gimnospermas. Los gimnospermas son las coníferas, son los pinos, ¿ya? Entonces, cuando la otra adaptación que también tiene que surgir, aparte de todas las que les mencioné, es una adaptación que permite que los gametos las células sexuales, sean estructuras que puedan resistir la falta de agua y que sean independientes del agua, ¿entienden? Porque una alga marina puede liberar los gametos al agua y se pueden juntar en un ambiente acuático, pero si estamos en ambiente terrestre no podemos hacer eso. Entonces necesitamos algo que nos independice del agua, y por eso los gametos y el embrión que se va a formar producto de la fecundación de los gametos tiene que ser resistente a la desecación, tiene que ser resistente al agua, o sea, resistente a la falta de agua. Entonces, todas estas plantas tienen esas adaptaciones incorporadas, y se supone que la planta más evolucionada después de toda esta historia que les estoy contando son las angiospermas, o plantas con flores. Vale decir, las plantas que producen frutos y que tienen flores. Las flores es la estructura sexual donde se encuentra el gameto masculino y el gameto femenino. Y muchas de esas plantas tienen la posibilidad incluso de la autofecundación. Hay otras que obviamente se fecundan cruzadamente. La idea es que el polen que producen estas plantas con flores se puede propagar por el aire o por los insectos polinizadores o la ave. ¿Ya? Bueno, dentro de ahí tienen las monocotiledonias y las dicotiledonias, pero eso no es relevante. Lo importante es que entiendan que la evolución de las plantas parte de las plantas como más dependientes del agua y llega a las plantas más independientes del agua, y transita desde los musgos hasta las plantas con flores o con frutos. ¿Ya? Esas aparecieron tardíamente en la historia de la evolución. Aparecieron las plantas con flores hace aproximadamente 150 millones de años, en la época donde existían dinosaurios. O sea, los dinosaurios alcanzaron a consumir frutos, ¿entienden? Pero son los mamíferos como los que más han podido disfrutar de estas características ventajosas de los frutos. Ahora, respecto de los vertebrados terrestres, se supone que los animales, los primeros en colonizar no fueron los vertebrados, fueron los invertebrados. O sea que los artrópodos fueron los primeros en colonizar los ambientes terrestres. Entonces, los antepasados de los escorpiones, qué sé yo, de los ciempiés y todos estos animales, y también los insectos aéreos, fueron insectos que colonizaron la Tierra mucho antes que los vertebrados, ¿ya? Entonces, se supone que gracias a ellos, los vertebrados se animaron a salir o a colonizar la tierra firme. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que colonizaron la tierra firme? Obviamente fueron los peces, porque los peces, acuérdense que avanzaron desde el mar hacia los ríos y hacia los lagos, como lo hacen los salmones hoy en día, y luego, ¿no es cierto?, por todos los mecanismos que hemos hablado de la evolución, los peces teleostios dieron origen, ¿no es cierto?, a los anfibios, a través de una mutación de la vejiga natatoria de los peces, que se transformaron en pulmones, aunque hay peces pulmonados también, ¿ya? Y el cambio de las aletas en las patas, o en las extremidades. Entonces, los anfibios, ¿no es cierto?, fueron los primeros colonizadores terrestres ligados a ambientes acuáticos, gracias a la adaptación de los pulmones, ¿no es cierto?, y de las patas, pero ellos eran dependientes todavía de los ríos y del agua. Entonces, su reproducción sexual todavía necesitaba del agua, porque los gametos tenían que liberarlos en el agua, igual que los peces, ¿se entiende? Los óvulos y los espermios. Y la piel de los anfibios es muy delicada y delgada, necesita estar húmeda siempre, por lo tanto no soporta un ambiente desértico. Entonces, tuvo que venir un cambio evolutivo brutal que permitió que se surgieran los reptiles a partir de los anfibios, para que pudieran colonizar ambientes terrestres más interiores. Entonces, los reptiles, ustedes saben, tienen escamas,
los reptiles tienen garras, los reptiles tienen una dentadura más fuerte, ¿no es cierto? Dientes cerrados, tienen, ¿no es cierto?, estructuras de órganos de audición que no tienen los anfibios. Además, ¿no es cierto?, los reptiles tienen la gracia de que ponen huevos y estos huevos, ¿no es cierto?, son calcificados. Entonces, el embrión no se deshidrata porque se desarrolla dentro del huevo, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, una cosa maravillosa que pasó entre la transición de los anfibios hacia los reptiles es la fecundación interna, o sea, que el macho copula con la hembra y la insemina dentro, en un ambiente acuoso, ¿entienden? Entonces, el embrión se desarrolla dentro de la madre y la madre después pone los huevos. Pero hay una parte del proceso que ocurre por medio de la fecundación interna. En cambio, en el agua no hay necesidad de eso, porque en el agua ustedes saben, liberan los gametos, ¿no? Pero en el ambiente terrestre eso no era posible. Entonces, esa adaptación maravillosa permitió que los reptiles fueran mucho mejor adaptados a los ambientes terrestres y desérticos que lo que era un anfibio. Y después de los reptiles se supone que surgió en algún momento los antepasados de los mamíferos, los sinápsidos que se les llama, que eran como reptiles mamíferoides se les llama, los sinodones si ustedes buscan en internet. Y los sinodones eran animales como que vivían en cuevas y vivían en parejas y cuidaban a sus crías y tenían pelo y todas esas adaptaciones que conocemos de los mamíferos. Obviamente el mamífero se supone que amamanta a la cría, produce leche materna, y los primeros mamíferos eran también como lo hace el ornitorrinco, o sea, ponían huevos, como los monotremas, ¿ya? Pero después se generaron los mamíferos marsupiales, con bolsa marsupial, y finalmente se derivó los placentarios, que son los mamíferos que tienen el desarrollo embrionario dentro de la madre y dentro de una placenta, ¿ya? Y se supone que a partir de los mamíferos, algunas especies, ¿no es cierto?, dieron origen a los primates, y finalmente después surge el hombre. Entonces les conté una historia como bien resumida, más o menos, de cómo fueron desarrollándose los vertebrados terrestres, al menos, y cómo surgieron las plantas. No sé si tienen alguna duda o consulta de lo que les acabo de contar. ¿Chicos? No, está súper bien. No, profesor. Sí, dígame. Bueno, me llamaron y se me cortó la videollamada, o sea, la Sí, reunión. cuénteme. Bueno, caché que para más o menos saber si es que entre más evolucionada es una planta, es porque es más independiente del agua. Claro. Pero, ¿y cuál sería el criterio Sí, exactamente. para ver si es que un mamífero es más evolucionado? Estaba viendo algo en un documental que tenía que ver algo con los riñones, que tenía que ver con los riñones, eh, como que mantenían la cantidad de fósforo regulada, entonces hacía que uno no envejeciera tanto y además que eh, liberaban una hormona para que se enviara a los huesos para que se liberaran más eritrocitos para que haya más oxigenación, pero eso no sé si es que para efectos PSU se Claro. considere. Entonces, O sea, ¿qué claro, tengo que considerar para...? Mire, tiene que considerar como lo más general que le contaba recién, que son como las adaptaciones como macro. Efectivamente, tiene que haber habido cambio. Los sistemas renales que nosotros tenemos son herencia de los peces teleósteos, ¿ya? Y igual que el esqueleto óseo. El esqueleto óseo, los primeros peces que surgieron, en primer lugar, los primeros peces que surgieron eran peces sin mandíbula y tenían solo notocorda, o sea, tenían un cordón fibroso por donde iba la médula espinal. Entonces, no tenían una matriz de hueso y tenían algo parecido al tejido fibroso o fibrocartílago, ni siquiera estaba el cartílago. Entonces, en algún momento, de hecho, si ustedes quieren que retroceda más en el tiempo evolutivo, nosotros tendríamos que buscar un ancestro común con los piures. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un piure o saben lo que es un piure.
¿Es un molusco El, piu- el, el o no? piure, búsquelo en internet, hay gente que le encanta comer piures, ¿ya? Así como hay gente que le encantan los erizos de mar y todas esas cosas, ¿ya? Los piures son como un tipo de animal que crece adosado a las rocas en el mar, y es como, se le llama urocordado. Son los animales más ancestrales que existen en la actualidad, que están ligados con un ancestro muy antiguo con los vertebrados, ¿ya? Estos animales urocordados, como les decía anteriormente, se caracterizan por ser animales sésiles, que se le llama, que cuando son adultos desevolucionan, involucionan. O sea que la cría es más evolucionada que el adulto. Ya estoy diciendo una cuestión bizarra, en realidad no sé por qué le estoy contando esto, pero lo digo igual porque es un dato freak que jamás se lo van a preguntar, pero para que le quede un poco claro que no necesariamente lo que uno ve es lo más evolucionado, y en general uno considera que las especies actuales se consideran las especies como que han sido más exitosas para ciertos contextos, y que son mucho más evolucionadas que sus ancestros, pero, pero, pero dentro de su propia rama sí se consideran los más evolucionados. Si yo empiezo a comparar distintas ramas o distintos grupos filogenéticos, claro que yo puedo decir que, no sé, los seres humanos tienen, no sé, como un grado mayor de evolución que, no sé, que un gusano plano, no sé, porque nosotros tenemos mayor desarrollo del sistema inmune, sistema nervioso y todo lo que usted quiera, ¿ya? Pero, pero claro, lo que tiene que saber en términos generales es como lo que yo le estaba contando al principio, características macro generales que uno distingue en el proceso de transición desde los peces en el mar hasta los animales terrestres y los mamíferos. Entonces, volviendo al tema del piure, el piure es un animal sésil, como les contaba, que se adosa a las rocas, y se supone que cuando uno rastrea el origen de los vertebrados como lo más ancestral posible, uno llega hasta a este grupo o a esta clase de animales que se llaman urocordados, como les decía anteriormente. Y se supone que en el piure, cuando uno está en fase larval, el piure está en fase larval, se parece a un pez que tiene sistema nervioso y que tiene como una colita y una cabeza y tiene una notocorda. Pero cuando el piure elige una roca donde asentarse, pierde el sistema nervioso. Literalmente pierde el sistema nervioso. Es como si involucionara, ¿entiendes? Entonces se supone que el origen más antiguo de los vertebrados se encuentra en un piure defectuoso. Un piure que tuvo una mutación que impidió que pudiera transitar de la fase larval a la fase adulta. O sea, un urocordado pifiado, ¿entiendes? Entonces, ese urocordado pifiado, por alguna mutación puntual, fue lo que permitió desarrollar a un pez. O el prototipo o el arquetipo de la estructura o la anatomía general de un pez. Y luego este animal, ¿no es cierto?, con notocorda, que son los ancestros de los vertebrados, dieron origen a los peces cartilaginosos, dentro de los cuales están los agnatos sin mandíbula y los tiburones. Los tiburones son fósiles vivientes. Y se supone que después de que surgen los peces cartilaginosos, surgen los peces teleosteos, que son los peces que tienen esqueleto interno, porque se probó también, o sea, la evolución jugó con los peces con coraza externa, o con esqueletos externos o exoesqueletos. Usted sabe que los que tienen exoesqueletos son los artrópodos, no los vertebrados. Nosotros tenemos el esqueleto por dentro, no por fuera. Entonces, después de estos peces teleosteos con huesos internos, ya que fue como la primera. Entonces, el esqueleto interno de matriz ósea, no de cartílago, sino de matriz ósea, que tiene resistencia, que otorga resistencia, y obviamente el desarrollo de los sistemas renales que usted me mencionaba, que permiten concentrar, ¿no es cierto?, orina. Claro, ese fue como la parte, como la pauta inicial o el diseño inicial que permitió que después, ¿no es cierto?, surgieran los anfibios. Entonces, estos peces, ¿no es cierto?, como les dije, con un esqueleto interno, con sistema renal, su sistema circulatorio y todo, tuvieron que desarrollar pulmones a partir de una vejiga natatoria que tienen los peces. Hay muchos peces que tienen pulmones por si acaso, se llaman peces pulmonados. Entonces, después de eso, hay peces que incluso pueden salir del mar y transitar por la tierra.
Hay un pez actual que es un pez tan raro que habita en los manglares de Madagascar, si no me equivoco, y lo pueden buscar en YouTube por ahí, que es un pez que sale del mar, camina por la arena con sus aletas y se sube a los árboles. ¿Cuándo han pensado en un pez que se sube a los árboles? Esa cuestión es como bizarra. ¿Ya? Entonces ocurre y lo vemos hoy en día. Entonces por eso es que uno puede pensar que, claro, los ancestros a este pez y a todos y a muchos peces que dieron origen a los vertebrados tienen que haber tenido estas características, ¿se entiende? Aunque estén extintos en la actualidad. Y claro, entonces usted dice ya, entonces esqueleto óseo, ¿no es cierto? Como característica, un sistema circulatorio, ¿no es cierto? Sistema nervioso, central, sistema renal, ¿no es cierto? Pero luego, ¿no es cierto?, viene la importancia de los pulmones y, ¿no es cierto?, de las extremidades para colonizar los ambientes terrestres, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, todo lo que yo les contaba, que puedan independizarse de la reproducción sexual acuática, o sea, que puedan copular con fecundación interna, el macho copule a la hembra, y que se desarrollen huevos resistentes a la desecación, y que se desarrollen escamas para evitar la pérdida de agua, etcétera, etcétera, y luego, ¿no es cierto?, la aparición de los mamíferos, ¿ya? Esas características como generales son las que tiene que usted saber, no como detalles muy específicos. Entonces, en una pregunta le van a preguntar de pulmones, de patas y de huevos de huevos con calcio, no sé. Esas son las preguntas generales que les van a hacer. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Interesantes los datos, profe. Y además de eso que me Sí, acaba de nombrar, ¿el duro cordado también es primordial o como después la evolución juega con la parte ósea de los peces no es tan primordial? el urocordado sería como el ancestro más primitivo que podríamos rastrear Del del origen de los cordón. cordados. Los cordados son anteriores a los vertebrados, claro. Ah, ya. Y Entonces, no, eso no se lo van a preguntar en la PSU, pero ah, ya. sí, dígame. No, no, es que pensaba como en el duro cordado como una versión Solo primitiva del cordón lumbar. de la notocorda, sí. O sea, Claro, la notocorda es como la médula espinal como primordial, por así decírselo. Eh, sí, eso mismo. y claro, Ya, muchas eso gracias. fue como el ancestro más ancestro de los animales como con notocorda que se llama, que fue como los precursores de los vertebrados, ¿ya? Ya, no les van a preguntar de eras ni de ones, porque eso no se pregunta, y así que les doy certeza de eso. No tienen que saber que, no sé, el Cretácico cuánto duró y que no sé qué, o que estamos en el Cenozoico, ya, eso no es necesario, ya. Lo importante es que tengan una idea general, como les dije, de cómo fue la transición de las plantas acuáticas o de las algas a las plantas terrestres y de la evolución de los vertebrados en general, con características como claves que permitieron la colonización de los ambientes terrestres, ¿ya? Ya, vamos a pasar ahora a una pregunta PSU para que vean la parte concreta de la prueba, de todo lo que hemos visto, ¿ya? Fíjense en esta pregunta, por favor. Dice, un investigador captura en un bosque dos aves, un macho y una hembra, y observa que difieren solamente en el color de sus plumas. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta respecto a ellas? Esta pregunta es oficial PSU, es del año 2013, ¿ya? Pero igual me sirve para que ustedes tengan una idea de lo que les podrían preguntar en la parte de evolución. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos en presencia? A ver, insisto, si dos aves son diferentes, ¿necesariamente son de especies diferentes? O al revés, si dos animales son parecidos, ¿son la O misma sea, especie necesariamente? Esa es la pregunta. puede ser de razas diferentes, de la misma especie. ¿No? Ya, pero miren la respuesta. Dice, los individuos corresponden a la misma especie porque comparten más del 50% del fenotipo. O sea que cuando usted mira si yo miro un burro y un caballo, yo puedo decir que son bastante parecidos, o un conejo y una liebre, yo puedo decir que tienen más del 50% del fenotipo o característica observable, pero eso no significa que sean de la misma especie, porque ya dijimos que el caballo con el burro no tiene nada que ver y lo mismo la liebre con el conejo, doméstico. ¿Se entienden que la A no puede ser correcta? La A es incorrecta. El fenotipo no es
como donde nos basamos de si algo pertenece a la misma, no porque sea parecido, es de la misma especie, ¿se entiende? ¿Cuál es el criterio para saber si algo es de la misma especie, chicos? Alguien que me diga cuál es el criterio para saber cuando algo pertenece a la misma especie. La reproducción y Ahí la cerrando. fertilidad. La reproducción y la fertilidad, muy bien, porque si digo reproducción, Sí. claro, un oso polar puede reproducirse con un oso grizzly, pero la cría no necesariamente es fértil. Entonces, el criterio clave es que se reproduzcan y tengan descendencia fértil. Por lo tanto, ¿cuál sería la correcta, chicos, después de esto que estamos hablando? Para ir más rápido. La E. La E, muy bien. Sáquenle un pantallazo a estas preguntas porque son oficiales, ojo. Ya, voy a saltar a la siguiente. Ya, esta pregunta de acá tiene que ver con selección, ¿ya? Fíjense que dice que una especie de ave, el largo del penacho es de carácter heredable y determina el éxito reproductivo de los individuos, ya que la hembra elige al macho de acuerdo al largo del penacho que posea. O sea, las plumas. La tabla siguiente muestra el número de individuos en distintas generaciones de acuerdo al largo del penacho. Piensen en un pavo real, chicos. Mientras el pavo real tenga la cola más grande y más vistosa, más posibilidades tiene de reproducirse con la hembra. Ahí está operando la selección sexual, es verdad, pero en el fondo está la selección natural ahí también, ¿ya? Entonces, generación 1, generación 15, generación 30. ¿Qué pasa con los penachos cortos, de 5 y 10 centímetros? ¿Aumentan los individuos, los descendientes o disminuyen? ¿Qué ven ustedes ahí Van disminuyendo en la tabla? en la Van generación disminuyendo a en el lo tiempo, largo muy bien. del tiempo. Ya, entonces ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué pasa con el largo del penacho en el 20 centímetros? ¿Qué pasó ahí? Disminuye. Con 20 Va centímetros aumentando. disminuye, va Ah, aumentando, no, yo disminuye. quería con el de Dios. Ah, ya. Fíjense bien, estamos comparando 3 longitudes de penacho o de pluma y damos cuenta que hay 2 que van disminuyendo con el paso del tiempo y hay una que va aumentando, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro o Sí. no? Ya, recuerden, Sí. en una población de una especie existe diversidad de fenotipo, porque existe diversidad de variantes de un mismo gen. Por lo tanto, si yo veo el color de la mariposa en una población, tengo una gran diversidad de colores, desde la mariposa más clara a la más oscura. En la población humana existe diversidad de estaturas, desde la persona de más baja estatura a la persona de más alta estatura. Pero hay un promedio poblacional, ¿se entiende? Entonces, mi pregunta es acá, ¿qué tipo de fenómeno estamos viendo aquí? ¿Qué tipo de fenómeno estamos viendo aquí? Entonces usted me dice, profe, cuello de botella. El cuello de botella dije que tenía que ver con deriva génica, que era un fenómeno de extinción producido por un evento catastrófico, ya sea un meteorito, un incendio, lo que sea, que alteraba completamente la frecuencia genética de una población. Pero no es el caso acá, porque acá me están hablando de que la hembra elige el macho y que se está viendo, ¿no es cierto?, la longitud del penacho en varias generaciones, pero entendiendo que hay diversidad de largos en las poblaciones, porque no todas las poblaciones, no puede ser una población que tenga, todos tienen el mismo largo, ¿se entiende? Hay siempre diversidad. Entonces la A y la E se supone que son trampas, son distractores. De hecho, significan lo mismo. O sea, porque la deriva génica involucra el cuello de botella, ¿se entiende o no? Chicos, la A y la E, ¿se entiende que se descartan automáticamente? Ya, entonces tenemos Sí, tres profe. opciones. Tenemos 3 opciones, B, C o D. ¿Cuál creen ustedes que es? Sobre todo teniendo La C. en consideración lo que vimos en la clase pasada, los que estuvieron presentes. La C. La C. Yo creo que la D. Excelente. Esa es. La C. Oh, La C, selección direccional. Selección direccional porque se va hacia un valor extremo de la longitud del penacho. ¿Se entiende? Se va hacia un valor de la campana de Gauss, porque recuerden que tenemos un patrón poblacional con distintas longitudes. Usted me dice, eso no sale ahí. No, lo suponemos, porque acabo de decir que en una población humana o en una población de mariposas no tenemos solo un rango de color o solo una estatura, tenemos distintos valores. ¿Se entiende?
¿Sí? Sí, profesor. ¿Quedó claro, chicos, por qué la C o hay alguien que tiene una duda todavía con la otra alternativa? No, yo estoy ya cachín que me equivoqué. La C. Si fuera estabilizadora, se tendría que haber favorecido el valor promedio o el valor intermedio, si usted quiere. O sea, el de 10 centímetros. Sí, No el de 5 ni el de 20, ¿se entiende? ¿Qué les parece sí, esta sí, pregunta? Sáquenle en pantallazo. Anótenlo ahí porque no tengo cómo marcar. Anótenle por ahí que era la alternativa C de casa. Ya, pregunta siguiente. Con esto vamos cerrando. Todavía nos quedan 10 minutos. En el sur de Chile existía una gran población de guanacos que repentinamente se vio separada en dos poblaciones debido a la formación del estrecho de Magallanes, lo que ha impedido por miles de años la interacción entre ambos grupos. Esto podría llevar después de muchas generaciones a la formación de dos especies, obviamente, de guanacos. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al proceso que explicaría la formación de las dos especies? Lo vimos hoy día. Sí, profe. Usted me dice, profe, cuello de botella. No, el cuello de botella lo ponen ahí, no tiene nada que ver. Ah, ya, muy bien. Tenemos dos opciones, o B o C. ¿Cuál será entonces? Sí, ¿Lo que profe. dijo la compañera? La C. casi ¿Sí? sí. ¿Les parece a los demás? Sí. Ya, especiación alopática. ¿Por qué? Porque hay una barrera geográfica que es el estrecho de Magallanes, que separa las dos poblaciones. Mecanismo de especiación alopática que generaría aislamiento reproductivo por un mecanismo de especiación que se conoce mecanismo de aislamiento reproductivo precigótico, manteniendo las dos poblaciones separadas por una barrera geográfica. Aislamiento geográfico, ¿se entiende? Un subtipo de mecanismo de aislamiento reproductivo precigótico. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Pregunta PSU oficial de este año. Esta es del año 2000, admisión prueba de transición 2021, o sea que esta es de este año. Si revisaron la prueba de este año, que se publicó en julio, habrían visto esta pregunta, ya, pero igual me sirve para conversar con ustedes esto. Se calcula que los chimpancés aparecieron en la Tierra hace unos 2 millones de años, o 5 millones de años, no sé cuánto dice, y los humanos aparecieron hace unos 200.000 años. La variación genética entre los humanos es 0,1%, mientras que la variación genética entre los chimpancés es 3 o 4 veces mayor. De acuerdo con estos antecedentes, ¿cuál de las siguientes hipótesis es coherente con la mayor diversidad genética que existe entre los chimpancés? Entonces, los chimpancés y los seres humanos son dos especies diferentes, ¿ya? Dice que entre los seres humanos que están colonizando los 5 continentes hay una diferencia de un 0,1% en variación genética, o sea que somos idénticos prácticamente, mientras que en la especie de chimpancé es aún mayor la variación o la variabilidad o la diversidad genética. Eso es lo que me están preguntando. ¿Por qué hay mayor variabilidad genética? Entonces usted me dice, es porque los humanos son más evolucionados que los chimpancés, pero el que decir que los seres humanos son más evolucionados que los chimpancés me está respondiendo el por qué hay mayor diversidad genética entre los chimpancés. ¿Se entiende que no responde? No dice, muchos chimpancés han desaparecido a través del tiempo y se perdieron sus variaciones genéticas. ¿Responde eso la pregunta? ¿Cuál de las siguientes hipótesis es coherente con la mayor diversidad genética que existe entre los chimpancés? No. Ya, entonces, lo que yo quiero que entiendan es que no necesariamente tienen que ser ustedes expertos en evolución para lograr tratar de deducir o inferir una respuesta posible, ¿entienden? Yo solamente quiero que traten de decirme cuál creen ustedes que serían al menos las dos alternativas que podrían ser posibles, ¿ya? Porque en el fondo hay unas que son nada que ver, entonces hay que descartarlas automáticamente. Yo quiero que se acostumbren, perdón, a identificar las que no tienen nada que ver y que se pueden descartar por un efecto de comprensión de lectura, no por un contenido, sino por una habilidad lectora. Entonces la A y la E, como le acabo de decir,
por habilidad lectora o por comprensión de lectura las descartamos, ni siquiera nos complicamos la cabeza. Después, La B y la por C ejemplo, pueden dice, ser, ¿o no? ya vamos bien. La D dice, el ambiente de los humanos ha seleccionado solo las variantes más adaptadas. ¿Les parecería eso que responde la hipótesis? Que el ambiente No, de los humanos ha yo creo que seleccionado no. las variantes más adaptadas. No. No tiene nada que ver. Creo que Entonces, no, porque un es como alumno, una sobreinferencia. ¿O no? ya, entonces aquí estamos entrando en lo más importante que estamos diciendo ahora, es un tópico PSU transversal, chicos. Recuerden que una persona, insisto, y aquí viene mi propuesta, lo que yo le estaba diciendo recién. Yo podría decir a una persona que estudiara solo primero y segundo de enseñanza media de biología, química y física. Y les aseguro que esa persona podría ser capaz de contestar esta pregunta, siendo una persona que no maneja casi nada de evolución o maneja cosas súper generales que escuchó en una, no sé, en un anime, ¿ya? Lo que yo quiero decir en el fondo es que ustedes pueden defenderse en la prueba de biología sin tener conocimientos como profundos de un tema. O sea, que pueden tratar de lograr llegar a la respuesta o acercarse por lo menos a la respuesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque están utilizando otras habilidades de pensamiento o de resolución de problemas que tienen que ver con la comprensión lectora, ¿ya? Entonces, a eso voy yo. Entonces, la D se descarta automáticamente, no tiene nada que ver con lo que me están respondiendo, ¿ya? Porque me está hablando del ambiente humano y la pregunta es de los chimpancés. Así que, ¿por qué estaba respondiendo con manzanas si me están preguntando por pera? Y ahí viene lo que usted me decía, la sobreinferencia, ¿se entiende? Entonces está la B y la C. La B dice, las variaciones genéticas van en aumento a través del tiempo. Y luego la C dice, los chimpancés han habitado en ambientes de mayor diversidad que los humanos. Entonces, ¿por cuál creen ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto, sería más adecuada para la pregunta? ¿La B o la C? Teniendo el contexto de lo que me empiezan a contar. La B, profe. Ya, ¿qué le parece a los demás? También la B. ¿Les parece la B? ¿Les parece la C? ¿O dirían, no, profe, La B. la B me parece, pero la C también? A mí la C me parece, pero la B tiene Pregunta, más sentido con lo que preguntan. Sí. ya, chicos, les puedo asegurar que esta pregunta me la contesta un alumno de técnico profesional que solamente sepa primero y segundo de enseñanza media y que sepa casi nada de evolución. Les podría hacer una apuesta. ¿Por qué? Porque de hecho lo he visto con estudiantes míos, ¿ya? Con estudiantes míos que yo he tenido de técnico profesional y los comparaba con científicos humanistas. Ya, miren, una vez tuve un caso emblemático de un chico que venía de un técnico profesional que yo era brillante y le fue excelente en la PSU. De hecho, la primera vez entró en medicina a la Universidad de Chile y entró creo que de los primeros, ¿ya? Ese chico que me acuerdo que tuve hace como 4 o 5 años atrás, usted le preguntaba detalles de tema o lo sentaba yo a discutir con una persona científica humanista y usted decía, este tipo le va a volar no sé, cómo se dice el dicho, le va a volar la raja al otro porque el otro alumno no sabe, como que no tiene mucho manejo de contenido, ¿ya? No maneja contenido. Comparado con un alumno, en eso entonces, lo comparé con un alumno de emblemático, porque iba al mismo lo tenía en el mismo curso común, ¿ya? Entonces, este otro alumno venía de un colegio de estos de fundación. No sé si ustedes conocen estas fundaciones que hay que tienen colegios en La Pintana o en distintos lugares, así como Belén Educa o Nocedal. Venía de un colegio de fundación. Entonces, él, técnico profesional, no tenía mucho manejo de contenidos en profundidad, ¿de acuerdo? Pero cuando yo le ponía una pregunta así como esta del electivo, él lograba desarrollarla, porque lo que se necesita para contestar muchas de estas preguntas es comprensión lectora, chicos. ¿Se entiende? Efectivamente, la correcta es la alternativa B de barco. ¿Por qué? Porque resulta de que los seres humanos han colonizado los 5 continentes, incluso la Antártica, y existen seres humanos en las partes más increíbles del mundo. O sea que tienen mucha mayor dominio y colonización de ambientes que lo que hacen los chimpancés, que están restringidos a las selvas tropicales, de regiones subtropicales o tropicales, ¿no es cierto?, o ecuatoriales del mundo, ¿entienden? Entonces, obviamente, el hecho de que decir que los chimpancés han habitado mayor diversidad de los humanos no tiene sentido, ¿se entiende?
cuando uno lo piensa por un tema de lógica, de dónde viven los seres humanos, en los continentes, en el polo norte, polo sur, la cordillera, qué sé yo, y los chimpancés no hacen eso, ¿se entiende? Y lo otro es que si ustedes se fijan en esta pregunta, parte hablando de que los chimpancés aparecieron hace unos 5 millones de años, ahí está tapado con el ticket, y en cambio los seres humanos aparecieron solo hace 200.000 años, o sea que parte hablándome del tiempo, del tiempo que lleva la especie en la Tierra. ¿Se entienden o no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes tienen que estar mucho más aliviados, porque lo que les he tratado de decir de manera transversal es que no necesitan ser personas que sepan mucho contenido, se lo he tratado de decir hasta el cansancio. No hay que saber tantos detalles. Para la PSU tienen que saber contenidos generales, y una de las cosas que tienen que desarrollar son la habilidad de comprensión lectora para que tengan éxito en la parte de biología. ¿Ya? Es una de las cosas que trato de insistir. Para que le vaya bien en la prueba de biología, tiene que tener desarrollado la habilidad de comprensión lectora y entender qué se pregunta. Y hay muchas preguntas que se pueden deducir a partir del enunciado sin ser un experto en el contenido. ¿Ya? Entonces, y lo otro, que también le decía muchas veces a otros compañeros suyos, también se lo decía a Lucas, a veces hay que buscar la respuesta más simple, evitar la sobreinferencia, porque cada vez que usted tenga una respuesta que busque la quinta pata al gato, es la falsa, es la incorrecta, es el distractor. Los alumnos que sobreinfieren o que tratan de buscarle la quinta pata al gato son los que se equivocan en las respuestas. Porque esta no es una prueba universitaria, no es una prueba de, no sé, es una prueba que está dirigida para estudiantes de media, donde el grueso de las preguntas son contenidos de primero y segundo ciencia media, por lo tanto está más cerca de una prueba CINCE de segundo medio que una prueba a nivel universitario. Así que tienen que bajar las revoluciones, ¿ya? Esto se lo decía mucho a los alumnos que eran como de emblemáticos o de colegios de élite y venían como con sobre revoluciones. Entonces tenían súper buenos profes y eran como enciclopedias andantes y manejaban mucha información, versus otras personas que a lo mejor eran como más, manejaban la mitad o un quinto de esa información, pero tenían estas habilidades de resolución de problemas a flor de piel, ¿ya? Así que en el fondo quiero que traten de desestresarse con ese sentido, ¿ya? Ya, aquí tienen unas preguntas del año 2015 que también tienen que ver con lo mismo, ¿ya? Dice, si varios individuos de genotipos distintos compiten en un determinado ambiente, ¿es correcto afirmar que los genotipos que lograrán mayor representatividad genética a nivel poblacional tendrán mayor? O sea, me están diciendo que acá tengo diversidad o sea, en una población siempre tienen diversidad de genotipos, obviamente, y de fenotipos, y están compitiendo. Entonces, ¿cuál se supone que va a tener mayor representatividad genética a nivel poblacional? ¿O cuál va a ser la consecuencia de tener eso? Piensen en lo simple, insisto, váyanse a lo simple, olvídense la quinta pata del gato. ¿Cuál sería lo primero que uno tiene que pensar si algo tiene mayor representatividad a nivel poblacional? ¿En qué se va a traducir eso? Ay, no sé. En la C y la B estoy. Ya, muy bien. Si me dice usted entre B y C, sí, está bien, ya, pero piensen lo más simple posible. Si tengo mayor representatividad de un genotipo o de un gen, ¿en qué se va a traducir eso? Usted me dice la sobrevivencia. Ya, ¿y el crecimiento qué significa que están haciendo los animales? ¿Crecimiento? ¿Qué significa? Que se están reproduciendo. Eso es reproducción, éxito reproductivo, lo que estuvimos hablando de Darwin. Acuérdense que lo fundamental de la evolución tiene que ver con la selección natural, que opera sobre los fenotipos que van a tener mayor éxito reproductivo. ¿De acuerdo? Así que la correcta B de barco. ¿Se fijan que tienen que tratar de tirarse siempre por la más simple o la más obvia? Estoy hablando bien en serio, ¿ya? Ya, chicos, la siguiente. Según una teoría que plantea que las especies permanecen inmutables a través del tiempo, se debería encontrar. Ya, esta es más simple porque me está hablando de los fósiles. Acuérdense que los fósiles se supone que se van colocando en estratos y los fósiles más profundos se supone que
antiguos y los más superficiales son más nuevos. Eso no siempre es así, ¿ya? Porque a veces se invierten las capas. Pero en general podríamos decir que sí. Lo que les voy a pedir es que tengan una idea general de lo que es un fósil, ¿sí? Como entender qué es un fósil. Usted me dice, no tengo idea de lo que es un fósil. Un fósil es un molde, tejido orgánico que normalmente se ha mineralizado y ha sido reemplazado por roca, por mineral. ¿Ya? Estoy hablando en términos generales, ¿de acuerdo? Ya, si las especies no cambian, o sea, si somos creacionistas y dijimos que las jirafas han sido siempre jirafas desde que aparecieron en la Tierra o de que fueron creadas por Dios hasta el día de hoy, que sería el creacionismo, ¿qué tendríamos que ver respecto a los fósiles? El mismo tipo. El mismo Que son tipo. iguales, que el mismo tipo de fósil en todos los estratos. O sea, la alternativa A, ¿sí? Sí. Y por último, esta pregunta de acá, si quieren sacarle un pantallazo, esta del año 2015, si no me equivoco, y fíjense que vuelve a preguntar el mismo tópico que salió en una pregunta anterior que yo les mostré, de los tipos de selección. Y no es casualidad, o sea que vuelven a preguntar el mismo tipo de selección natural. En realidad en el fondo tiene que ir con el gráfico esta pregunta, más que nada. Pero ¿qué ven ahí respecto del promedio del tamaño de los picos de los pájaros? Entre el año 76 y el año 78, ¿qué pasó con el tamaño del pico del ave? ¿De la estructura bucal del ave qué pasó? Disminuyó, ¿se fijan? Disminuyó el tamaño. O aumentó. Disminuyó el número de individuos, pero ¿qué pasó con el tamaño del pico? El promedio, me refiero. Ah, Disminuyó. ¿Aumentó el tamaño del pico? O sea, disminuyó el número de individuos, pero aumentó el tamaño Pico, sí. del pico, el tamaño de la estructura bucal aumentó, ¿sí? Lo que disminuyó fue la cantidad de animales, no sé, algún fenómeno pasó que disminuyó la población. ¿Se fijan? Entonces sería la O sea que sí, C. sí, la E. ya, si ustedes se fijan acá estaríamos en un caso de selección direccional, ya, pero no está la alternativa de selección direccional, pues, así que tendríamos que elegir otra alternativa. El de la extinción no tiene nada que ver, o sea, la A la descartamos. La B también la descartamos porque no tiene nada que ver con selección estabilizadora, sería selección direccional. Lo que bajó fue el número de individuos totales, pero aumentó el promedio poblacional hacia un extremo, o sea, hacia el pico más grande. Entonces tenemos la C, la D y la E. Entonces, ¿surge una nueva especie? Me están hablando que es una nueva, No, que es una especie. No, O sea, no tenemos no podemos cómo afirmarla, así que no puede ser la C. Entonces tenemos dos opciones. Perdón, la D. No podríamos marcarla. Entonces tenemos el cambio en el tamaño del pico disminuye el tamaño poblacional, o sea, estarían diciendo que es la causa, y la otra es la selección, la que me dijo una de ustedes hace un rato atrás, que la selección favorece la sobrevivencia de las aves con picos de tamaño X'. ¿La C, profe? ¿Cuál es la más simple? La E. O la más Ya, ¿cuál es al grano. ¿Cuál es la más simple? ¿Cuál es la más simple, la más obvia, chicos? Vamos así como sin el ejemplo que yo les daba recién del alumno que yo tenía, que podía ser ignorante respecto a estos temas. No tenía idea de evolución, ni de selección, de estabilizadora, ni ninguna cuestión. ¿Hacia dónde nos iríamos a marcar? Nos iríamos hacia la S, ¿entiendes? La selección favoreció la sobrevivencia de las aves con picos de tamaño X', ¿ya? ¿De acuerdo? Quiero que me den un argumento de por qué no sería la C.
Porque dice que me están diciendo que la causa de la disminución del tamaño poblacional es el cambio en el tamaño del pico. ¿Se entiende?